Hola, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estáis? Ya el aire tenía unos problemas técnicos y pensaba que no iba a poder entrar. Bueno, vamos a esperar a que vaya entrando la gente. Hola Marilina, hola Centro Arjuna, muy bien. Luego me has de pedir entrar. Muy bien, vale, perfecto. Vale, luego te buscaré la solicitud. Bueno, pues como esto va a quedar grabado, voy a empezar la presentación, ¿vale? Y luego vamos a dar paso porque hoy tengo un invitado muy especial, estoy especialmente ilusionada, la verdad es que estoy muy contenta y es un honor para mí presentar a un hombre que él se define a sí mismo como médico, como psicólogo, como científico investigador. Él es el doctor Tomás Álvaro y yo os voy a leer un poquito su currículum, pero no todo, es más extenso todavía. Así que vamos a ver, él es licenciado en medicina y cirugía, es especialista y tiene un doctorado en anatomía patológica, y es especialista también en inmunopatología, en medicina integrativa y energética, creo que lo he dicho bien, no sé si me he dicho medicina integrativa, y es licenciado en psicología y en psiconeuroinmunología, bueno, y es científico investigador, así que no voy a extenderme más. El doctor Álvaro tiene un enfoque que a mí me gusta especialmente porque es integrativo, es holístico, es muy humanista, por eso me ha parecido muy interesante poder hacerle una entrevista porque además tiene mucho, mucho que aportarnos. Y como sabéis que con Alkaline Care estamos haciendo unos lives sobre la inflamación, el tema de hoy va sobre la inflamación. Así que bueno, vamos a ver, ya le he presentado, no os lo podéis perder. A ver, vamos a ver. Una solicitud. Vale. Porque siempre ya he dicho que sí. Y se supone que, Tomás, si estás ahí, pues en breve vas a aparecer. ¡Hombre! Hola Gogo, buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación y un saludo para todos. Oye, muchísimas gracias. Yo sé que hemos tenido algunos problemas técnicos, pero no te pienses que yo también ahora, porque ¿sabes lo que pasa? Que Instagram, además, pues va cambiando a veces sus modalidades. Yo sé que hoy es tu primer live en Instagram. Sí, sí que lo es. O Es sea una- que estoy muy nervioso. esto es pan comido. Bueno, el Instagram tiene sus, a mí me gusta mucho, da mucha flexibilidad y Ujú. bueno, es una herramienta muy, muy interesante. Bueno, lo primero de todo, te doy la bienvenida. Yo sí que te doy las gracias de todo corazón que hayas accedido. Y bueno, pues lo que he dicho en la presentación, ¿no? Me gusta muchísimo de todo el trabajo que he visto que haces, es este enfoque humanista. Fíjate que como tú bien te defines, pues como psicólogo, como médico, como científico investigador. Y yo, bueno, tenemos una horita que te voy a exprimir al máximo y la primera, yo tengo una pregunta para ti, o sea, yo ya voy a directa. Y antes de empezar con el tema que nos trae entre manos hoy, a mí me gustaría mucho, dado tu enfoque, me gustaría un poco que nos hablaras un poco de ti, no de la parte personal, pero como médico, ¿qué es lo que a ti te ha llevado a tener este enfoque tan holístico y tan humanista? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque, bueno, en los tiempos que corren, pues la medicina actual es como más mecanicista. Y un poco, pues, que yo también te puedo conocer un poco más, qué es lo que, en qué momento tuviste esas inquietudes. Bueno, no sé qué fue antes, si el huevo o la gallina, si la psicología o la medicina o todo a la vez. Y pues ahí te lanzo la primera pregunta. Pues bueno, Gogo, en realidad hablar de definiciones, yo creo que las definiciones se nos quedan cortas a todos, porque antes que médico, psicólogo, cualquier otra cosa, pues todos somos personas y somos padres, compañeros, estamos compartiendo el camino y sobre todo estamos haciendo una experiencia de vida. Estamos aprendiendo cada día
nos caemos una vez y otra vez, tratamos de ponernos en pie y avanzamos al paso que pues la vida nos va permitiendo y nosotros vamos tratando de encontrar la manera. Yo no te puedo explicar cómo he llegado hasta aquí, porque no ha dependido de mí. Muchas veces digo que tú no eliges el camino te elige a ti. Y verdaderamente cuando miras atrás, pues todos vamos tratando de interpretar o reinterpretar nuestro propio camino. Pero de verdad que yo diría que ha sido un conjunto de cosas en donde desde mi primera infancia te tendría que hablar de mi familia, de una abuela que hacía sanaciones en el pueblo donde yo nací, de mi vocación por la medicina, pues por desarmar el mecanismo, ¿verdad? Por cómo funciona nuestra biología, de qué manera un sistema es capaz de interpretar una información, qué es lo que hace el estómago cuando ponemos allí un poquito de alimento y de qué manera eso se transforma en energía para mover un músculo o generar un pensamiento. Eso es un misterio del cual sabemos muy, muy poco y aunque dediquemos toda una vida entera, pues realmente somos pues eternos aprendices. Y en mi camino de aprendizaje, pues desde el inicio, desde el enfoque en el conocimiento, pues por alguna razón a mí me llamó la atención el funcionamiento del sistema inmune y de sus enfermedades. Entonces, hay una especialidad dentro de la anatomía patológica que tú has mencionado, que es mi especialización, que se llama inmunopatología. Y yo he dedicado mi vida a eso, a estudiar tanto las alteraciones de nuestro sistema inmune como sus tumores, muy en particular, y como la respuesta inmunitaria ante determinadas situaciones, pues nos protege, por supuesto, que es el objetivo principal, pero como, pues muy en función de nuestro estilo de vida, como en función de una serie de características del sistema de vida que cada uno tenemos, pues podemos estar forzando ese sistema que en principio es adaptativo y yo suelo decir que esta era del antropoceno podríamos definirla perfectamente como la era de la inflamación. La inflamación entendida como una respuesta que en principio es útil, que nos protege. Si ahora mismo nos hacemos un arañazo, pues se produce una serie de mecanismos de regeneración, de revitalización, de formación de estructuras vasculares nuevas, una gran cantidad de elementos que están enfocados pues a revestir otra vez esa piel que se ha lesionado, pero que dispone de un sistema de regulación muy fino. Realmente cuando se altera vamos a tener graves problemas. Y tú imagínate que esa cicatriz que nos hacemos no acabara de curar nunca. O tú imagínate que curara, pero que esa respuesta inmunitaria no dejara de producir tejido nuevo, una cicatriz que no para, vasos nuevos o el epitelio que se ha perdido que siguiera creciendo. Entonces lo que tendríamos sería, pues ya no aquello que define la inflamación, eso que todos hemos aprendido, de calor, rubor, tumor, el bultito ese se convertiría en algo que no dejaría de crecer, ¿verdad? Sería como un tumor auténtico y esta es una buena definición de un tumor entendido en un sentido literal, que es una especie de cicatriz que nunca cura. Así nos podríamos referir a un tumor y yo he dedicado mi vida al estudio de todos estos procesos, tanto en investigación como en diagnóstico, como en la clínica. Y estudiando el sistema inmune, Gogo, hay un momento en el que no te puedes quedar solo con el microscopio o solo con lo que encuentras en un libro de medicina, porque nuestro sistema inmune está
en continua sintonía y en continua sincronía con lo que está ocurriendo fuera de nosotros. Entonces el estrés y el miedo, la alegría, los factores psicosociales, aquello que nos rodea está en permanente vibración con nuestro sistema inmune. Y entonces de pronto, pues mira, un día me pongo a estudiar psicología, tratando de aprender, tratando de comprender y tratando de llevar eso pues al campo del conocimiento, de la investigación, pero sobre todo, como te decía antes, uno no puede permanecer al margen de lo que está viendo en la vida, incorporado pues a nuestra propia experiencia personal. Y Claro. entonces ahí me tienes aprendiendo psicología, aprendiendo a estudiar el sistema inmune, pues desde el microscopio hasta la clínica, desde la sala de autopsias hasta la psicología. Y bueno, pues esa podría ser en forma de pinceladas así muy gruesas, pues cuál ha sido la manera en la que mi evolución me ha traído hasta aquí hoy, a dar esta charlita contigo. Muy buena, no, 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 te has explicado fenomenal y bueno, has dicho un concepto, ¿no? Porque a veces hay personas que te dicen, es que he sentido el llamado, pero has dicho una cosa muy buena, ¿no? Y es que la vida nos va llevando, ¿no? Entonces, pues bueno, el camino se nos va trazando, ¿no? Y ya que has hablado de inflamación, porque es verdad que el tema va de inflamación hoy, yo, con respecto a lo que acabas de decir, yo la segunda pregunta, en realidad es una pregunta como dividida en dos, eh, que es, como hemos titulado esta charla, ¿no? Bueno, la has titulado tú, ¿no? Que es la inflamación en el mundo occidental. ¿Cómo lo relacionas tú? Ya sé que es una respuesta amplísima, pero bueno, ¿cómo lo relacionas tú, por ejemplo, con lo que también se ha venido llamando? Hay gente que lo llama acidosis latente de bajo grado, otros acidosis de bajo grado. O sea, ¿qué relación ves tú con el pH? O si una va de la mano. Y la otra, que es, bueno, y lo que quieras aportar, solo faltaría. Y la otra es, ¿cuál sería tu abordaje? Así como para la gente que nos oye desde lo físico, por ejemplo, que yo sé que para ti la nutrición, como no, y es fundamental, y desde lo emocional, que ya lo acabas de nombrar, ¿no? No sé si es muy amplia la pregunta, y bueno, te dejo campo libre y bueno, pues esa sería. Así. Sí, creo que daría para unas cuantas No, enciclopedias lo sé, esta da para pregunta. muchos. Pues quizás, mira, Gogo, yo empezaría por el principio. Y el principio es tratar de definir qué es lo que entendemos por inflamación. Muy bien. Inflamación, que viene de inflama, ¿verdad? De la llama, inflamación. En realidad, lo que estamos haciendo cuando entendemos un proceso inflamatorio Ujú. es entender la respuesta de nuestro sistema de defensa, de nuestro sistema inmune, que como antes decíamos, está ahí preparado para responder cuando se le necesita. Y cuando se le necesita es cuando se produce un incendio, cuando hay un fuego. Claro. ¿Qué es lo que puede producir esa llamarada, esa inflamación? Que es casi literal, es decir, lo decíamos antes, lo que caracteriza la inflamación es que hay más sangre, se produce un aumento de nutrientes y de células del sistema inmune, eso Ujú. quiere decir que los vasos se dilatan, eso quiere decir que el lugar inflamado está más caliente, quiere decir que se produce un aumento del tamaño en forma de tumor, el rubor, que corresponde al incremento también de la vascularización, y la impotencia funcional, que es lo que define la inflamación. ¿Qué cosas son las que ponen en marcha este tipo de respuestas de nuestra inmunidad? Hay que tener muy presente que es una respuesta que nos defiende, que está a favor nuestro, aunque no siempre es así como comentaremos después. Pero en Ujú. principio lo que va a hacer que se ponga en marcha este apagafuegos cuando se produce la llamarada es que a través de un estímulo, ya sea un agente físico, decíamos antes, pues un traumatismo, un arañazo, ¿verdad?
pero podría ser un agente químico. Imagínate que nos cae alguna sustancia, un ácido, y que produce una abrasión en la piel, pero imagínate que se produce un estímulo por un agente vírico o bacteriano. O imagínate que se produce un estímulo emocional. Ahora mismo salimos a la puerta de la calle y de pronto pasa un coche o se abalanza un perro contra nosotros. Y de pronto tenemos una taquicardia, nos sube la temperatura, la tensión arterial, estamos inflamados. Sí, sí. En esa situación, lo que se está poniendo en marcha es un tipo de respuesta que trata de contener el estímulo que ha producido eh, esa situación. Y a partir de ahí, lo que se van a generar son diferentes mecanismos que están en línea con las ramas diferentes de funcionamiento del sistema inmune. Realmente no hay manera de entender qué es la inflamación sin entender previamente cuál es el funcionamiento normal, fisiológico de nuestro sistema inmune, porque ahí hay una gran cantidad de elementos celulares que se van a poner en marcha de manera específica dependiendo de cuál ha sido el estímulo que produjo esa circunstancia. Y así Sí. podemos hablar de una inflamación aguda o de una inflamación crónica. Podemos hablar de una fibrosis inflamatoria o podemos hablar de una regeneración de un tejido. Podemos hablar de todas las terminaciones itis, ¿verdad?, que se corresponden con las inflamaciones, y de pronto tenemos una dermatitis o una gastritis o una laringitis o cualquier otro tipo de itis que nos está traduciendo el fenómeno inflamatorio. No siempre el mecanismo de inflamación es patológico. Hay también aumentos de rubor, calor, tumor, que son perfectamente fisiológicos y adaptativos. Pensemos, por ejemplo, en una erección, que viene a ser algo muy parecido a una inflamación y que el organismo tiene preparada para una situación pues muy concreta, ¿verdad? En todas ellas, realmente lo que nos vamos a encontrar es la implicación de una serie de elementos celulares particulares. Y entonces, en algunas ocasiones vamos a ver, imaginaos que nos asomamos al microscopio y que vemos un tejido, el que queramos. Pues, por ejemplo, una piel, el tejido adiposo, unas celulitas así redonditas con una vacuola lipídica y un núcleo muy pequeñito. En condiciones normales, lo que veríamos sería una especie de adosamiento entre unas células y otras, con algún vasito que lleva la nutrición y algún fibroblasto por allí. Ahora bien, ahora vamos a estudiar el tejido adiposo de una persona con obesidad, de una persona con diabetes, de una persona mayor, donde el sistema de regulación inmunitario está empezando a fallar por el proceso de envejecimiento, de inmunosenescencia. Y cuando nos asomamos al microscopio, vemos que el tejido ha cambiado. Ahora, entre los adipocitos, entre las células de la grasa, vemos una celulita, un linfocito, y otro aquí, y otro aquí, y otro allí. Es como si se empezara a salpicar el tejido por ese tipo de células. Vamos a otro lugar, al estómago, por ejemplo. Muchas personas de las que ahora nos están escuchando tienen una gastritis crónica o una esofagitis o tienen acidez en el estómago y un reflujo gastroesofágico. Si miramos su estómago al microscopio, lo que vamos a ver ya son acúmulos, no una celulita por aquí y otra por allí, sino de pronto un acúmulo de todas estas células que pueden llegar a constituir grandes masas que borren el epitelio glandular normal del estómago. Y de pronto ya no tenemos una mucosa normal, sino que lo que estamos viendo, imaginaos por ejemplo un estómago con una infección por el Helicobacter pylori. Alguno
de los que nos está escuchando, alguna ha pasado por esa experiencia o lo está haciendo. Y ahí lo que hay es un ataque por todas estas células del epitelio glandular, con rotura de las glándulas y con una especie de lesión que está siendo producida de una forma, vamos a llamar, inespecífica, porque este sistema lo que trata es de eliminar el Helicobacter, que en este momento no está resultando beneficioso, pero en su ataque es capaz de producir lesión del epitelio glandular y destrucción de la mucosa. Qué interesante. Imagínate que en este caminito lo que nos encontramos es, a través de la erosión de la mucosa del estómago, la infección por otro tipo de bacterias que van con la comida o que aparecen porque hay una alteración de la microbiota y entonces se produce ya una inflamación, no una inflamación crónica, sino una inflamación aguda. Y ahí aparecen otras células, ya no se llaman linfocitos, se llaman polinucleares neutrófilos. Pero imagínate que lo que tenemos es una reacción alérgica. Tendremos otro tipo de célula, que son los polinucleares eosinófilos. Es como diferentes componentes de una población muy específica, cada una de las cuales sabe hacer una función. Y todavía más, Gogo, en este ejemplo que estamos poniendo del estómago, imagínate que la cosa se desmadra y que ahora ya lo que tenemos no son agrupaciones de linfocitos que tratan de contener el helicobacter, etcétera, sino que prácticamente sustituyen toda la mucosa. Te asomas al microscopio y ya no ves glándulas, lo que ves es únicamente un tejido linfoide, que no es normal en el estómago. Lo sería en sus localizaciones, en un ganglio linfático, en el bazo, en la médula ósea, en el timo, pero no aquí. Y ahora estudiamos ese tejido y lo que vemos es que es una clona, una misma familia de linfocitos que han crecido tanto que están produciendo un tumor. Y a eso le llamamos linfoma, es un tumor maligno. Y eran las mismas células que se pusieron en marcha al principio de manera defensiva para poder eliminar el Helicobacter pylori. Y hay un momento en el que el sistema de regulación se pierde. Y lo que tenemos ahora ya es algo que el propio sistema ha dejado de controlar. Esta situación es muy bonita porque expresa muy bien hasta qué punto en nuestro organismo se siguen manteniendo una serie de sistemas de regulación. Nos podríamos referir a este tumor perfectamente como un cáncer de los linfocitos, un linfoma. Pero mira qué bonito que nosotros podríamos tratar el Helicobacter con el tratamiento correspondiente, con un antibiótico o de otra manera. Y una vez que el Helicobacter se elimina y no hay un estímulo para que el tejido linfoide siga creciendo, que era un tumor, y era un tumor absolutamente desde el punto de vista genético, desde el punto de vista macroscópico, podríamos tener la pieza, un estómago que el cirujano ha extirpado y ver allí una serie de masas, etc. Pero estos tumores no se operan, porque hoy sabemos que la mayoría de ellos, a través de un tratamiento antibiótico que elimina el estímulo que está haciendo crecer este tejido linfoide, van a regresar. Este es el tratamiento de este linfoma, un antibiótico. Imagínate hasta qué punto los sistemas de regulación siguen atentos. ¿Qué es lo que pasa? Que con nuestro estilo de vida inflamado, y eso es lo que caracteriza nuestro estilo de vida occidental, estamos inflamados con lo que comemos, estamos inflamados con los tóxicos, estamos inflamados con los medicamentos, estamos inflamados con un estilo de vida que rompe nuestro reloj, nuestra cronobiología, y vivimos de noche y no dormimos casi nunca, la alteración del sueño, la alteración de un gran regulador de nuestro sistema inmune que es
nuestra microbiota en el intestino, el sedentarismo y la falta de ejercicio, que es otro gran disregulador. El hecho de vivir un momento en el que el ser humano ha vivido más que nunca. Y entonces en ese proceso de envejecimiento los sistemas hormonal, inmunitario, neural, etcétera, van envejeciendo y se van produciendo una serie de cambios. También el sistema inmune envejece. Todas estas y muchas más son causas inflamatorias y nos explican cómo en el estilo de vida occidental es la inflamación. Este es un concepto muy importante. Es el primer concepto importante que vamos a dar esta tarde para no olvidar nunca. La inflamación es la base de la enfermedad occidental en nuestros días. Enfermedad inflamatoria, por supuesto, pero enfermedad metabólica, enfermedad neurodegenerativa, enfermedad cardiovascular, el cáncer, etcétera, etcétera, tienen un mínimo denominador común. Y ese es la inflamación. La inflamación es quien está añadiendo factores de crecimiento a un tumor. La inflamación es quien está estropeando un tejido nervioso de una enfermedad neurodegenerativa, en el caso de un Alzheimer. La inflamación es quien está alterando los mecanismos de respuesta metabólico en una diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que constituye pues, un foco principal de atención, de cuidado, de tratamiento, de prevención, como una forma de adelantarnos a una gran cantidad de enfermedades y también de incluirlas dentro del propio tratamiento una vez que la enfermedad ha aparecido. Claro. ¡Wow! Muy buena explicación. ¿Y qué te iba a decir, Tomás? ¿Cómo ya vamos? ¿Dirías que la inflamación también afecta al pH o el pH afecta a la inflamación? ¿Forma parte del mismo equipo, de la misma familia? Eso por una parte. Y luego, ¿cómo lo abordas tú? Ya sé que es muy amplio, ¿no? Pero bueno, has hecho una explicación buenísima. ¿Qué podemos hacer nosotros, aparte de lo del pH? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo lo abordas tú? Acidosis e inflamación van juntas, porque la acidosis es una de las características que se producen en los tejidos inflamados. Y eso, de nuevo, se entiende muy bien cuando uno se asoma al microscopio y ve un tejido inflamado. Porque lo que están haciendo estas células inflamatorias a través de una serie de moléculas y de una serie de cambios en los tejidos es que están cambiando el orden que te puedes encontrar en ese tejido que está sufriendo una agresión inflamatoria. Un ejemplo paradigmático en este sentido de tejido inflamado es un tumor, es un cáncer. Lo hemos mencionado antes cuando estábamos hablando de los linfomas, pero podríamos hablar de un cáncer de mama o de colon o un melanoma o cualquier otro tumor en el cuerpo. Cualquier tipo de tumor va a compartir una vez más este elemento principal que es el de la inflamación, junto con el de la acidosis. Claro. Y junto con otra serie de alteraciones desde el punto de vista metabólico, de glucólisis, etcétera, etcétera. Algo que permite que una célula tumoral pueda crecer en un contexto inflamatorio son dos cosas que van siempre juntas. Una es la disminución de la oxigenación, disminuye la nutrición y la capacidad de oxigenación de ese tejido, y la otra es la disminución del pH, que son dos características claves de cualquier tipo de célula tumoral. Por eso, y entre otras cosas, lo que vamos a pretender para regular un tejido tumoral también, o inflamado por otra razón, va a ser tratar de regular su pH
y entonces tratar de alcalinizar de alguna manera y tratar de incrementar el grado de oxigenación y de mejorar su metabolismo. Son cosas que van juntas, cada una es un capítulo. A la hora de estudiarlo podríamos decir que cada una es independiente. En los tejidos no está ocurriendo de forma separada, se están Claro. produciendo de una manera conjunta. Mirad, un ejemplo que ahora mismo a todos nos está o tenemos muy presente, que es el de el COVID-19. Esta es una manera de poder entender hasta qué punto la inflamación es decisiva a la hora de tener una enfermedad grave o una enfermedad leve, o incluso no pasar la enfermedad. ¿Qué es lo Claro. que hace? Que en contacto con el virus la mayor parte de la población tenga una enfermedad leve o asintomática. ¿Qué es lo que hace? Que un número selecto de personas, selecto en un sentido inverso en este caso, porque lo van a pasar mal, pero ¿qué es lo que hace? Que esas personas, que van a ser aquellas que tienen algún tipo de vulnerabilidad, esa persona que tiene una enfermedad cardiovascular, que tiene una diabetes o que es una persona mayor, ¿qué es lo que están compartiendo? ¿Por qué en esas personas el mismo virus que en la persona de al lado, que en un niño, que en un joven, que en un adulto sano, no produce patología o lo hace de una manera muy leve, en una persona que tiene, ¿qué cosa es la que tiene para que la enfermedad sea grave o mortal? Claro. Pues lo que tiene es una llamarada previa, una inflamación previa. Este es un concepto muy interesante para todos aquellos que nos dedicamos, desde el punto de vista clínico, a atender a cualquier tipo de patología. Me estoy Ujú. refiriendo al concepto de inflamasoma. El inflamasoma son una serie de, muy rápido y de una manera muy simple para que todos lo podamos entender, incluyendo aquellas personas que no son profesionales y que no han tenido ocasión de estudiarlo. Pero en el interior de cada célula de nuestro cuerpo hay una serie de proteínas que en condiciones normales están allí, preparadas para ponerse en funcionamiento cuando se necesiten, pero vamos a decirlo así, no están organizadas. No han empezado a organizar un tipo de respuesta porque no se necesita. Eso es lo que ocurre en condiciones normales. Cuando, debido a que ha habido una serie de estímulos inflamatorios, algo que está produciendo la llamarada, y eso es lo que va a ocurrir, como ya hemos dicho, en un paciente con una enfermedad metabólica o con un proceso de envejecimiento. Esa cantidad de moléculas que en condiciones normales están desorganizadas se van a ir preparando para poner en marcha una respuesta inflamatoria. A eso le vamos a llamar inflamasoma. Y en una persona mayor con un envejecimiento patológico, en una persona con una diabetes, en una persona con una enfermedad neurodegenerativa, etcétera, etcétera, cuando el virus del COVID llega al organismo, lo que se encuentra es una especie de mecha encendida. Hay ya un proceso inflamatorio que se ha puesto en marcha, con todo lo que supone de acidosis, falta de oxigenación, tejidos dañados, una respuesta que está haciendo que los tejidos no estén en condiciones normales. Claro. Y sobre ella, el virus tiene la capacidad de poner en marcha una respuesta de este estilo. Otro inflamasoma específico, que se llama NLRP3, que viene a sumarse al que se encuentra ya activado en aquellas personas que están sufriendo otro tipo de enfermedad. Es la Claro. suma de estos dos inflamasomas los que se van a poner en funcionamiento para dar lugar a lo que conocemos como una cascada de citoquinas,
una tormenta inflamatoria, un estímulo proinflamatorio muy intenso que ocurre solo si ya de antemano se ha producido este estímulo sobre el que cae el virus. Llueve sobre mojado o se produce un incendio sobre una llamarada que ya estaba en funcionamiento, es echar gasolina al fuego. Entender esto, aunque sea así, de una manera tan simple como estamos describiendo, nos da las claves desde el punto de vista terapéutico y preventivo. Por ejemplo, Totalmente. Mm. ¿en quién va a tener realmente mayor sentido el incorporar algún tipo de prevención a través de las vacunas, a través de lo que sea? ¿En un niño o en una persona mayor? ¿En alguien que está en una condición saludable o en una persona que tiene una enfermedad cardiovascular? La respuesta aparece sola. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros como una manera de ayudar a prevenir, ya sea en un paciente sano, en un paciente enfermo, que haya una respuesta exagerada, inflamatoria, cuando llegue el COVID, el virus? Pues lo que tendríamos que hacer es apagar el fuego previo que ya se ha constituido en estas personas que están en riesgo. De manera que un tratamiento antiinflamatorio, una dieta antiinflamatoria, el uso de suplementos o medicamentos que tengan este tipo de función, y ahí está un largo listado de elementos que conocemos que sirven para regular, para modular el funcionamiento del sistema inmune. Para todos ellos, ya hemos mencionado antes la importancia de la dieta, el ejercicio, el sueño, el estrés, la microbiota y otros. Todos ellos van a tener sentido como una especie de, vamos a llamarle así, vacuna entre comillas, a la hora de proteger el sistema ante la aparición de un posible virus que no tiene por qué ser exclusivamente el SARS-CoV-2, sino que podría valer el mismo razonamiento para el virus de la gripe o para el virus de cualquier otro de otra enfermedad que ponga en marcha este sistema de respuesta inflamatoria. Por tanto, la respuesta, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues estudiar el estado de ese sistema, de esa persona, a través de marcadores inflamatorios, a través de la clínica, a través de la enfermedad que puede tener esa persona, a través de su condición absolutamente personalizada. Es muy importante el papel del estrés. Ahora lo tenemos que mencionar y veremos por qué. Y es una manera también de poder regular toda esta respuesta inflamatoria. Y entonces, de lo que se va a tratar es tratar de ayudar a regular esa respuesta exagerada, que es la que caracteriza una enfermedad grave inflamatoria. Os recuerdo a todos que en aquellas personas que tienen una COVID grave, el virus perfectamente puede haber desaparecido en esos estadios. Lo que le está dando problemas a la persona es esa respuesta exagerada, hiperinflamatoria, esa tormenta de citoquinas. Las citoquinas son las moléculas que segregan estas poblaciones celulares del sistema inmune que están reaccionando, pero una vez que el mecanismo se pone en marcha, el virus puede haber desaparecido y, sin embargo, el efecto inflamatorio continúa de forma sistémica, no solo donde el virus llegó, en el epitelio respiratorio o en cualquier otro lugar, sino que nos vamos a encontrar enfermedad inflamatoria exagerada, un gran incendio en el corazón, en los riñones, en el cerebro, en todos los vasos, en todas las estructuras vasculares del organismo. Es una enfermedad sistémica, no está localizada solo donde llegó el virus y, como digo, probablemente el virus ya desapareció. Muy bien. Oye, qué explicación tan
Bueno, para el poco tiempo que tenemos lo has explicado como muy completo. Esa es la verdad. Yo, por ejemplo, bueno, aquí, que vamos ya, vamos, se va acercando el momento del cierre, pero todavía nos queda poquito. Yo, por ejemplo, con todo lo que has estado compartiendo con nosotros, eh, a ver, te voy a hacer una pregunta que es un poco difícil, pero bueno, a ver, ¿cuál sería, si tuvieras que dar a todos los que estamos aquí, a los oyentes, una única recomendación o algo que tú dijeras, mira, si queréis empezar por algo, en este caso, pues bueno, porque los que escuchamos este tipo de tertulias, queremos prevenir, queremos saber más. Si tuvieses tú que hacer alguna recomendación, ¿cuál sería? Ya sé que te exprimo mucho, ¿no? Pero ¿cuál sería la primera cosa que tú le dirías a la gente que nos está escuchando? Pues, por ejemplo, ahora me lo invento. Pues mira, lo más importante, si queréis empezar por algo, es dormir 8 horas. No sé, por decir algo. Bueno. Pues mira, Gogo, mi única recomendación sería no te quedes solo con una recomendación. Muy bueno, bueno. Pues Y dinos varias, ¿eh? este es un mensaje bien importante, porque nuestro sistema inmune no funciona a través de una sola tecla. Ya. Realmente es un sistema tan diverso que está vibrando con tantas cosas que el tratar de enfocar en una sola es una trampa. Por eso, mi única recomendación sería expande a una serie de factores en tu vida que son complementarios, Ujú. la atención que va a encargarse de mimar, de cuidar, de regular tu inmunidad. Y a la hora de, quizás sí, mira, entrando al juego que tú me propones, si tuviera que empezar por algo, y puesto que la mayor parte de las cosas ya las conocemos, porque a nadie le hace falta repetir más que tenemos que tener una nutrición sana, que hacer ejercicio, que comer. Pero mira, hay una cosa que he mencionado antes y voy a aprovechar para dar también unas pinceladas muy breves, pero para que quede constancia de la importancia que tiene el factor emocional. Ah, bien. El estrés, Mm. el miedo, la soledad. Mirad, por ejemplo, del listado interminable de cosas que están alterando el funcionamiento del sistema inmune en una persona mayor. Todo esto está muy bien estudiado, como podéis imaginar. ¿Sabéis cuál es el primero de la lista? La soledad, Mm. mucho más que cualquier otro. ¿Y sabéis de qué manera el estrés o el miedo es capaz de inducir una alteración del sistema inmune que ponga en riesgo el sistema? Pues a través de ese eje que nace en nuestro cerebro, nuestro eje hipotálamo hipofisario adrenal. Es la manera en que se regula de una forma equilibrada el patrón de respuesta inmunitario que todos tenemos. Y ese patrón está muy en dependencia no solamente de lo que ocurre dentro de nuestro organismo, sino también de lo que ocurre fuera. Por eso, si ahora mismo recibiéramos una llamada de uno de nuestros seres queridos que ha tenido un problema, o si alguien nos dijera que hemos dado un positivo en no sé qué test diagnóstico, nos llevaríamos un susto que altera todo nuestro sistema, independientemente de que luego nos digan que, no, había sido un error, era el test del de al lado. Pero nosotros ya hemos puesto en marcha una respuesta que estamos generando y que altera absolutamente el eje de respuesta del cual depende nuestro sistema endocrino, nuestro sistema inmune, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema metabólico, nuestra microbiota, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es tan importante en estos momentos en los que estamos viviendo, en donde uno de los elementos críticos, tal y como sabemos bien,
pues para enfermar una vez más del COVID a través de la pandemia, etcétera, es el miedo. Es el miedo y es una respuesta de estrés que es capaz de alterar todo el funcionamiento inmunitario. Por eso, igual que hay situaciones que todos conocemos, pues bueno, un alumno mañana tiene examen y se le estropea la tripa, ¿verdad? O alguien tiene un viaje y de pronto, bueno, pues o pierde el sueño o tiene una serie de problemas en el cuerpo. O hay tantas cosas que dependen de aquello que recibimos de fuera que no nos pueden pasar desapercibidas. Y no nos pueden pasar desapercibidas como este mensaje en donde en una forma de red integrada nuestra fisiología está funcionando de una manera a la par con lo que estamos recibiendo desde fuera. Y entonces ahí el estrés es otro de los elementos inflamatorios más importantes de nuestro estilo de vida. Y por eso, desde un punto de vista adaptativo, necesitamos incorporar sistemas de regulación del estrés. Y la otra cara de la moneda de la respuesta de estrés es la respuesta de relajación. No es optativo, es obligatorio. Tenemos que aprender formas de respuesta de relajación en forma de lo que queramos. Hoy, afortunadamente, tenemos tantas propuestas, tantas técnicas, se inventan tantas cosas, solo hace falta que nos pongamos a practicarlas. Y entonces, ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, ejercicios de meditación, todas esas cosas están bien estudiadas, están bien comprobadas, tienen la capacidad de reducir una respuesta inflamatoria, tienen la capacidad de alcalinizar, tienen la capacidad de modificar nuestro metabolismo y tienen la capacidad de modificar, por ejemplo, pues el tejido de un tumor maligno de una forma beneficiosa. Por eso, todas estas cosas y algunas otras tienen que ser incorporadas tanto en nuestras vidas, en condiciones normales, de forma preventiva, pero también, muy importante, de una manera clínica en los tratamientos y en las terapéuticas de enfermedades de todo tipo, porque en todas ellas, como ya hemos visto, está este elemento de alteración de nuestra inmunidad que es absolutamente sensible a nuestra regulación a través del eje hipotálamo hipofisario adrenal, que no solamente está regulado por lo que ocurre dentro, sino también por lo que ocurre fuera. Así es que ese elemento tiene que ser incorporado sí o sí a nuestro estilo de vida si queremos sobrevivir a la inflamación. Muy bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo tengo muy claro y cada vez más que todo lo que es la mente, las emociones, y nosotros tenemos un cuerpo electromagnético, pues casi me atrevería a decir que está en la raíz de todo. Así que, mira, estoy viendo, Tomás, que no sé si ha habido gente que ha hecho preguntas. Nos quedan unos 10 minutitos y voy a mirar, no sé si alguno nos ha hecho alguna pregunta. Tenéis que aprovechar, ¿eh? A ver si hay alguna pregunta. No sé si la hay. Eh, a ver, me ha parecido ver una. Me dice Conchita Escudero, dice buenas tardes a los dos, muchísimas. Ah, bueno, gracias por este tema tan necesario de exponer. Muchas gracias, Conchita. La gente se va animando, esto es lo bueno que tiene. Hola Tara, hola Maite, hola Jan. Uy, que estos son tan sensibles estos. No sé si tú ves las preguntas, tú también, no, solo lo veo No, yo, ya ¿verdad? sabes que yo soy un Eres novato en eres preguntas. neófito, pero ya te veo volviéndote un experto, ¿eh? A ver, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, no sé, a veces hay preguntas, a veces no. La verdad es que todo lo que estás diciendo es tan interesante y tan bien explicado. A ver, Maribel nos dice... no, no nos dice nada. Que hay mucha gente que está participando, pero no veo preguntas. Bueno, a ver, perdón, aquí. Bueno, pues veo que...
Vale, me dice Conchita Escudero la actitud. Bueno, ella no sé si es una pregunta o una afirmación que va hacia ti, ¿no? Supongo que la actitud que tenemos en la vida, me imagino. Mira, pregunta, esta es una, y la otra pregunta que me pregunta Clínica Sinclair es, me pregunta sobre la retención de líquidos. Me pregunta, ¿también podríamos considerar que eso forma parte de la inflamación? ¿Sería considerado una inflamación la retención de líquidos? Sí, absolutamente. Para explicar de qué manera la retención de líquidos está asociada a la inflamación, aquí de nuevo tendríamos que poner la base que nos permite entenderlo y tendríamos que hablar un poquito de un concepto muy bonito que se llama matriz extracelular. Es la base donde se encuentra cualquier tipo de tejido, es decir, la manera en la que las células del hígado, los hepatocitos o del pulmón o de la piel están sobre un tejido conjuntivo, un tejido que es el que les nutre, es el que les inerva, es donde se produce el proceso de regeneración, de respuesta inmunitaria, etcétera, etcétera. Es ahí donde se acumulan los tóxicos y es ahí donde se produce la retención de líquidos. Es un tema amplio y complejo y eh, voy a tratar de aprovechar para hacer un pequeño apunte con la primera pregunta, con respecto a la persona que estaba hablando de, no sé cuál es la palabra que ha utilizado, como ¿La actitud? una, ¿La actitud? una actitud o un tipo de respuesta tanto cognitiva como emocional. Esto es muy bonito y esto es muy interesante, porque las últimas investigaciones de estudios sobre el sistema inmune han mostrado y han identificado de nuevo cuál es la subpoblación de nuestro sistema inmune, son las células T, un tipo de células T en particular que están asociadas a la capacidad cognitiva, por ejemplo, de manera que el comportamiento o el grado de atención o de concentración o un esfuerzo cognitivo está acompañado por el acúmulo de una serie de células de este tipo en nuestras meninges. Y esas células producen una serie de sustancias, de moléculas, que a través de los vasitos le llegan a nuestras neuronas y recogen el estímulo de manera que son capaces de estar, digamos, a la altura de la circunstancia, a través de esa actitud, de ese comportamiento, de esa respuesta cognitiva o de esa respuesta a un nivel emocional. Fijaos que en realidad nuestro sistema inmune lo que ha hecho a lo largo de toda la vida es un aprendizaje que está ligado a nuestras propias vidas. Aquella inflamación que tuvimos, aquella infección gastrointestinal, aquel accidente, aquella intervención, aquella cosa, pero también aquella respuesta agradable y bonita, aquel evento positivo, todas esas cosas las ha ido incorporando el sistema inmune como un auténtico sistema nervioso. El sistema inmune tiene la capacidad de aprender, tiene la capacidad de memorizar y tiene la Ah, capacidad de responder de una manera adecuada. Por tanto, nuestro sistema inmune somos nosotros. Nuestro sistema inmune está encarnando nuestro aprendizaje, está encarnando nuestra vida, qué está bueno. encarnando la manera en la que estamos respondiendo a ese estímulo que nos llega. Está encarnando la forma en la que nosotros manejamos la respuesta de estrés o la respuesta de relajación. Con él estamos definiendo el tipo de microbiota que tenemos y con él estamos definiendo pues el grado de miedo o de actitud ante una situación particular que la vida nos trae. Hasta ese punto nuestro sistema inmune nos caracteriza, hasta ese punto nuestro sistema inmune y sus alteraciones van a determinar quiénes somos.
Así es que nuestro sistema inmune somos nosotros y nosotros somos nuestro sistema inmune de una forma literal. No es una manera de hablar, no es una metáfora, Es literal. es absolutamente literal. Qué bueno. Es como decir, nuestra personalidad es nuestro sistema inmune, ¿no? Se me ocurre. Mira, aquí hay alguien Así es. me dice, uy, a ver, que el biomagnetismo médico es excelente para alcalinizar. Bueno, es una opinión que da un... Bueno, nosotros hemos llegado ya al final. Mira cómo ha pasado rápido la hora. Y bueno, yo quiero decir varias cosas. Bueno, uno, primero de todo, muchísimas gracias. La verdad es que nos has dado una información valiosísima. Considero que lo has explicado de una manera, yo lo he entendido muy bien y muy, muy interesante. Has dado una visión mucho más amplia eh, y la verdad que me parece, me ha encantado. Y la segunda cosa que quiero decirte es que te volveré a invitar. Más adelante, no te vas a escapar, ahora que te has vuelto un experto en, en Instagram, ya En casi. Instagram. Y justo, bueno, nos queda nada, un minuto, y ahora te voy a poner en otro brete, que esto lo hago con todo el mundo, simplemente un mensaje. Antes de algún mensaje para terminar, unas últimas palabras que puede ser, no sé, de, yo qué sé, que te gustaría, pues, que a mí me encantaría, y si no, no es obligatorio, pero Mm. alguna cosa que quisieras compartir con nosotros Pues para Gogo, terminar. lo que a mí me gustaría compartir con todos y con todas va mucho más allá de nuestro sistema inmune. Fijaos que cuando hablamos de nuestro sistema inmune o de nuestro hígado o de nuestros riñones, para que funcionen correctamente, sería qué es lo que vamos a hacer con ellos. ¿Para qué queremos un organismo que esté funcionando de la manera más adecuada? ¿Para qué queremos un sistema inmune que esté a nuestro servicio? ¿Para qué queremos unas vestiduras que son este cuerpo que nos llevan por la vida? Y eso trasciende absolutamente a los detalles a los que estamos acostumbrados a detenernos y que forman parte de nuestra vida y que lógicamente tendremos que seguir atendiendo. Pues como son todas estas cosas que hemos ido mencionando esta tarde, ¿verdad? Pues ya hemos mencionado la nutrición, el sueño, el ejercicio, el metabolismo, la microbiota y todas esas cosas. Pero para aquello que deseamos contar con todos esos mecanismos es para desarrollarnos como seres humanos completos, en un sistema evolutivo de aprendizaje y de nivel de conciencia. Y en ese papel es verdad que nuestro sistema inmune, como nuestro sistema nervioso, y ya hemos mencionado que va a ir evolucionando y aprendiendo y nunca va a dejar de hacerlo. De la misma manera que cada uno de nosotros estamos haciendo nuestra trayectoria en nuestra vida en compañía de nuestras familias, nuestros amigos, la sociedad en la que vivimos. No olvidemos, por favor, la naturaleza, los animales forman parte de esa red expandida en la que cada uno de nosotros hacemos ese recorrido por la vida. Entonces, es esa visión de el para qué que no podemos olvidar y que le da sentido a todo lo demás. A veces podemos haber perdido el buen funcionamiento de este órgano, podemos tener esa enfermedad grave, podemos tener un proceso inflamatorio muy molesto, con dolor o con una alteración de un órgano. Y sin embargo, nunca debemos perder aquello que le da sentido a todo eso, porque justamente a veces es a través de una situación difícil cuando más vamos a progresar o más vamos a evolucionar. Y un buen momento para aplicar todo eso es este en el que nos encontramos,
Ojalá que las cosas se vayan resolviendo, pero ahí estamos todos y cada uno de nosotros para poner nuestro granito de arena. Así es que muchas gracias a ti, Gogo, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y ánimo con el granito de arena que a todos nos toca poner. Muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, esto ha sido un final apoteósico y bueno, y bueno, me voy a despedir y ya está. Así que nos vemos en la próxima y muchísimas gracias de todo corazón. Chao. Chao.